Chicos, ¿saben? Ahorita que venía caminando, estaba pensando en la relación que hay entre el currículo, la sociedad, la cultura, en este tema que nos estamos adentrando. Tienes razón. Últimamente he estado estudiando sobre la educación y su función social y es impresionante ver cómo diferentes autores nos explican su importancia. Por ejemplo, el autor Durkheim establece y dice que la educación es un nicho social que transforma al individuo en comunidad. Y a mí me parece que esta idea es muy asertiva porque se asemeja mucho con nuestra actualidad. Exacto, Jorge. Y si tomamos a Paulo Freire, él afirma que la educación no es solamente transmitir, sino también es formar una conciencia crítica. Nos ayuda también a entender la realidad y a cómo transformarla. La educación no es neutra, también puede ser liberadora o comprensiva. Me he dado cuenta de eso, que la escuela no, solo transmite información, pero también motiva a los estudiantes a pensar, a participar y cuestionar. Y también creo que la educación no solo es cosa de la escuela, sino que empieza en casa y en la comunidad. Los niños ven y viven todos los días. Y en todo eso que mencionan es donde interviene el currículo, porque si nos damos cuenta, muchas personas creen que el currículo es solamente planes y contenido, pero si se analiza bien nos damos cuenta que es mucho más profundo que eso. Tyler, él decía que el currículo debe contener qué se va a enseñar, qué se quiere lograr y el porqué de lo que se va a enseñar. Y Stenhouse decía que el currículo debe ser flexible, es decir, nosotros como futuros maestros y los demás docentes debemos ser investigadores y adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del aula. También la función social de la educación es enorme, porque bien sí ayuda al desarrollo económico, transforma a los ciudadanos y también permite la movilidad social. Piaget y Vygotsky, ellos decían que a través de la interacción con la sociedad las personas aprendemos. Es decir, ellos pensaban que sin sociedad no había educación. Bueno, es verdad, la educación no solo forma profesionales, sino que forma personas, la prepara para la diversidad, para que respeten y poder tomar decisiones éticas y ayudar a disminuir las desigualdades siempre y cuando sea inclusiva y sea de calidad. Pero ahí es donde veo la dificultad, porque muchas veces los padres no participan lo suficiente, solamente van a los colegios por los actos o festividades. Sin embargo, la educación necesita que las familias estén más presentes. Si no se convive o se trabaja con los docentes, la calidad educativa se puede ver afectada. Aunque no nos parezca, la sociedad influye mucho en la educación porque define qué es lo que se debe enseñar. Y además de esto existe una gran brecha de desigualdad entre los colegios públicos y los colegios privados, ya que esto afecta la equidad en la educación. La sociedad también transmite su cultura, sus valores y sus normas. Eso es parte de la educación. La sociedad también quiere que las escuelas formen personas con valores, críticas y capaces de convivir. Ajá, sí, yo lo veo como una relación de doble vía, porque si nos vamos por un camino, la sociedad educa, y si nos vamos por el otro, la educación transforma a la sociedad. Por eso Freire decía que somos actores de cambio y
que se introduce en nosotros el pensamiento y la capacidad para desarrollar actividades para transformar la realidad. Y si hablamos de cultura, influye mucho los valores, cómo los pensamos, cómo disciplinamos y cómo convivimos. Eso es parte como de cada, o sea, la cultura de cada comunidad, ya que ellos se basan en la educación, o sea, en lo académico, en el trabajo, en sus religiones y en sus tradiciones. Por ejemplo, en las comunidades indígenas o rurales, la educación es distinta. Algunas veces se aprende observando, otras veces se aprende haciendo, y eso es lo que debe ver la educación. Es por eso que el currículum debe ser pertinentemente cultural, ya que no debe dejar de lado el idioma, los ritmos de aprendizaje y la cultura de cada estudiante. Si queremos que la educación sea inclusiva, la escuela no debe de ignorar la cultura de cada estudiante. ¿Y cómo es que se llama? El currículo influye demasiado. La cultura influye demasiado en lo que es el lenguaje. Por ejemplo, si alguno de nosotros nos mudamos a otro país, de tanto escuchar a las personas de ese país hablando, ese mismo lenguaje se nos va a transmitir a nosotros. Por ejemplo, si nos vamos a República Dominicana, vivimos ahí 1 año, 2 años, tal vez cuando nosotros volvamos a nuestro país de origen, ya no llamemos las cosas como estábamos antes acostumbrarnos a llamarlas. Por ejemplo, a la maracuyá ya no le diríamos así, sino chinola. Al tanque de basura, en vez de tinaco, le diríamos zafacón. O sea, ese lenguaje del otro país se nos va a introducir a nosotros y ahí la cultura influye demasiado. También influye en lo que son las expectativas y los métodos. Es donde nosotros introducimos el término de currículo oculto. Si bien el currículo oculto es todo lo que nosotros transmitimos a nuestro alrededor, sin hablarlo, sin decirlo, pero que lo transmitimos con nuestras actitudes, transmitimos valores y las normas, y eso es muy importante hoy en día. Y por eso es importante que el currículo sea inclusivo, que adapte la cultura de cada estudiante sin dejar a nadie de lado, tomando en cuenta su ritmo de aprendizaje y todo lo que tenga que ver con su cultura en sí, para que el estudiante pueda tener una educación de calidad sin sentirse excluido de sus demás compañeros aún estando en otro lugar. Yo creo que la preparación es que la educación forma a las personas para vivir en la sociedad, pero esta formación depende tanto en el currículo como en la cultura. La sociedad influye en lo que enseña y la educación influye en cómo evoluciona la sociedad. Bueno, así es la cultura, preserva y enseña en la educación y transforma en el currículo cuando está bien diseñado, y así podemos ver que puede integrar riqueza, o sea, puede integrar riqueza cultural en el aula. En mi opinión, la cultura y la sociedad influyen mucho en la educación, y a su vez la educación devuelve con ciudadanos más críticos, más reflexivos, más responsables, más preparados, porque lo que pasa en la familia y en la comunidad se refleja en la escuela. Bueno, para mí, en mi opinión, la educación, la cultura y el currículo son unas herramientas de la sociedad, ya que en mi concepto son muy importantes porque se basan en la educación, podemos aprender sobre lo cultural, lo social y sobre más en lo social.
ya que también se organiza todo y siento que de ahí podemos aprender muchísimo más, la verdad, ya que se define como en parte como en valores. Para mí yo lo veo como, el currículo yo lo veo como un puente que une a la sociedad, que une a la educación y que une a la cultura. Porque si bien el currículo contiene porque enseñamos, para que enseñamos y todo lo que nosotros queremos transmitir a través de cada planificación, a través de cada actividad que nosotros le queremos transmitir a nuestros estudiantes, siempre está presente, une todo eso y lo que nosotros queremos transmitir dentro de nuestra aula. ¿Quieres aportar algo más, Carla? Bueno, para mí la educación es esa forma, como dije anteriormente, de transmitir, enseñar, pero sobre todo también enseñar como que valores a los niños para que en un futuro, cuando ellos crezcan, sepan cómo enfrentarse a la vida, cómo saber convivir con la gente, porque siento que esa es una parte importante en nuestro desarrollo como personas. Chicos, me encantó conversar con ustedes. De verdad que al ver la opinión de cada uno, podemos ver que, o sea, nuestro enriquecimiento se vuelve más grande. Fue un placer. Para mí también, igual como tú mencionaste, al debatir sobre el currículo, la sociedad, la cultura, la educación, nos pudimos dar cuenta de muchas cosas, de su realidad, y a su vez nos enriquecemos más de contenido y de enseñanza y aprendizaje. Para mí también fue un placer y un gusto convivir con ustedes, y la verdad siento que este tema ha sido un tema bastante interesante porque pudimos aprender cosas nuevas y saber muchas cosas más. Bueno, para mí fue un placer conversar con ustedes, y como nos damos cuenta, aprendemos cosas que en realidad no sabíamos, ya sea en lo cultural, en la educación, en el currículo o en la sociedad, ya que podemos ver que cada una de esas cosas lleva como una sola rama, como de los valores que nos pueden preparar como persona, poder tomar unas mejores decisiones, poder aprender y poder enseñarle a los niños también. De eso nos basamos y podemos aprender mucho, y